Buenas tardes, bendiciones queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Este es día jueves santo, jueves de la Semana Santa. Así que vamos a orar en esta tarde para que el Señor bendiga su iglesia, bendiga su palabra y bendiga este tiempo. Padre amado, en el precioso nombre de Jesucristo, ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre en el cual un día toda lengua va a confesar que Él es el Señor y toda rodilla se va a doblar, en ese nombre nos reunimos, Dios. Gracias por tu amor incondicional. Bendecimos este tiempo, Padre, en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hemos, las dos clases anteriores, definido conceptos, ¿no es cierto?, que muy posiblemente se supone que en las iglesias debe estar claro, pero ya nos hemos dado cuenta que en algunas ocasiones no están claros qué es evangelismo y qué es evangelizar. Ya hemos dicho que muchas veces el mismo hombre es el que ha confundido estos términos, pero ya entendiendo, comprendiendo lo que la palabra del Señor nos muestra para lo que es evangelismo, para lo que es evangelizar, en esta tarde yo quiero compartirte entonces una tercera pregunta, y es ¿quién entonces debe llevar este evangelio a través de la evangelización? ¿Quién debe evangelizar? Y naturalmente la pregunta, o mejor dicho, la respuesta es obvia, ¿no? Nos sale la iglesia. Pero si hacemos un análisis verdadero, profundo, nos damos cuenta que la iglesia no está cumpliendo en la realidad de ese rol. En algunas iglesias creen que es un plan, que es alguna forma de trabajar, pero no entienden que el concepto mismo de evangelizar, de llevar la palabra, está dado ¿para quién? Para todos. Otras iglesias o otras personas entendemos que el concepto de iglesia es la gente. Otras personas creen que solamente debe hacerle el liderazgo, el pastorado, el grupo de diáconos o el cuerpo, tal vez en algunas iglesias, de los grupos que hacen evangelismo. Y no es así. A la luz de la palabra del Señor, entonces vamos a ver quiénes en la realidad deben cumplir la tarea evangelizadora. Y que, como digo, automáticamente decimos la iglesia, pero que en la parte práctica no está haciendo la iglesia ese rol. Porque si lo estuviera haciendo, naturalmente las iglesias no solamente que deberían crecer espiritualmente, sino también deberían crecer en número. Recordemos que la misma Biblia dice, ¿no es cierto?, que se sumaban quienes habían escuchado el mensaje. Pero ¿cómo van a escuchar el mensaje si no habría quien les mande, quien les lleve el mensaje? Vamos a comenzar entonces en esta tarde, en esta noche, leyendo lo que nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 46. Yo te invito a que tú abras la escritura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 46. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 46 y 47, perdón. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mire lo que dice el Evangelio de Lucas 46 y 47, ¿no es cierto? Primera cosa, escrito está. Es decir, nos referimos una vez más a la autoridad absoluta en cosas de Dios. ¿Y esta cuál es? La escritura, la palabra. Dice que obviamente está referido, que escrito está este mandato como tal. Primera cosa que nos relata, que el Cristo padeció y resucitó al tercer día. Y que en este evento y que en este nombre se predicase en su nombre, es decir, se compartiera, es decir, se hablara, es decir, se llevara esa buena noticia, que de dos cosas básicamente habla. Primero dice el arrepentimiento y el perdón de pecados, es decir, este Jesucristo vino naturalmente ¿a qué? A perdonarnos los pecados cuando el ser humano se ha arrepentido de los mismos. ¿Y hasta dónde debía llegar esta buena noticia, este compartir? ¿Hasta dónde dice la palabra? A todas las naciones, empezando ¿en dónde? En Jerusalén. Ahora, todos tenemos claros que la iglesia primera, la iglesia del primer siglo, ¿cumplió este cometido de llegar a todas las naciones? Y la respuesta es clara, no llegaron a todas las naciones.
Por supuesto que difundieron el Evangelio donde más podían, pero ahora conociendo nuestro mundo, conociendo cómo está nuestra tierra, era obvio que no podían llegar en ese entonces a todo el mundo. Entonces el mandato no estaba dado solo a los apóstoles. El mandato no estaba dado solo a la iglesia primera, a los cristianos, a los hermanos comunes y silvestres de la primera iglesia, sino que está dado a los hermanos comunes y cada uno de nosotros del tiempo de ¿qué? De hoy. Así que yo te invito a que vamos a reflexionar brevemente en la palabra del Señor. Y te digo brevemente porque obviamente estas son cápsulas de enseñanza, son tiempos cortos de enseñanza, que ojalá pronto podamos reunirnos para profundizar en cada uno de ellos. Pero mientras tanto, sería bueno que lo analices, que lo leas. He recibido algunos comentarios de estas clases que estamos teniendo, algunos positivos, buenos. Algunos dicen que tienen inquietudes y preguntas y que quisieran hacerlo a través del correo electrónico, que sería bueno. Pero también veo que otros a lo mejor ni lo leen, otros a lo mejor lo ven y nada más. Así que, hermano, estudia, escudriña la palabra de Dios. En este tiempo de cuarentena puedes tú sacarle provecho. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos? Y de aquí si no nos vamos a mover. Vamos al libro de los Hechos para entender entonces a quién le corresponde la obra evangelizadora. Hechos capítulo 8, versículo 1. Mira lo que dice la palabra del Señor. En Hechos 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿De quién estaban hablando? Estaban hablando de la muerte de Esteban. ¿Quién estaba presente? Saulo. Pero no te quiero hablar ni de Saulo, ni te quiero hablar de Esteban. Te quiero hablar de lo que dice a continuación. Y una vez que se dio este evento, dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Los apóstoles en dónde se han quedado? Y vuelvo a insistir, ¿en dónde? En Jerusalén. Pero los demás miembros de la iglesia, ¿qué fueron? Fueron perseguidos. Y esto hizo que todos salgan por la región. Y naturalmente esto, digamos, utilizado por Dios, sirvió para que el evangelio sea llevado. Haciendo hoy nuestro paralelismo con lo que está pasando. De la misma manera es un caos, es un problema. Pero si ponemos esto en mano de Dios, también puede ser utilizado ¿para qué? Esta pandemia, este problema, para que la gente ahí en su hogar, en la necesidad de sus problemas, de su enfermedad, de su trabajo, de su necesidad de ver al médico, de todas estas situaciones que se están dando, pueda sus ojos regresar ¿a quién? A Dios. Pero ¿cómo van a regresar a Dios si no hay una enseñanza bíblica, si no hay una enseñanza verdadera? Mira, hoy veía en las noticias del mediodía y con todo respeto, ¿no es cierto?, que por ejemplo en la ciudad de Guayaquil, esta Semana Santa, la Iglesia Católica había participado, ¿no es cierto?, de la Eucaristía, pero es decir, llevar el símbolo de la Eucaristía desde un helicóptero bendiciendo a la ciudad. Una vez más, cada cual sabrá cómo puede en ese sentido entender el concepto bíblico de lo que Dios quiere que hagamos en la evangelización. Pero tú que estás oyendo esta palabra, tú ya no podrías dudar de la respuesta correcta. Y la respuesta correcta no está a hacer tradiciones o cosas que la Biblia no manda, sino presentar el evangelio tal cual como Cristo nos mandó a presentarlo. Aquí los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Los demás que salieron fueron los que llevaron esa palabra. Los que salieron de ahí entonces fueron aquellos que fueron motivados para llevar el evangelio. Hechos capítulo 11, por favor. Hechos capítulo 11, versículos 19 y 20. Mira lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 11, versículos 19 y 20. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía,
no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Mira qué profundidad, qué es lo que nos dice la palabra aquí, qué es lo que nos narra. Estamos claros que por este acontecimiento de Esteban comenzó una persecución en Jerusalén. Se quedaron solo los apóstoles y los demás miembros normal de la iglesia tuvieron que salir por la persecución que se había dado. Vemos que en el capítulo 8 de lo que hemos leído, el relator del libro de los Hechos, Lucas, comienza contando una primera parte de lo que sucedió, que esta gente había salido y llevó las buenas nuevas. Y comienza luego Lucas a relatar otros episodios, otras circunstancias. Pero en el capítulo 11, versículo 19, vuelve a tomar la historia narrada en el capítulo 8 y dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos, ¿cuáles? Los que habíamos hablado de las iglesias, por causa de la persecución que por motivo de Esteban se dio, pasaron, y comienza a relatar Fenicia, Chipre y fundamentalmente, nos habla aquí en el 20, Antioquía, no hablando a nadie palabra sino a los judíos. Versículo 19 nos muestra que esta palabra fue llevado en esta porción exclusivamente a los judíos. Por supuesto, recordemos que en primera instancia se dio el evangelio ¿a quién? Solo a los judíos. Pero el mismo Pablo manifiesta que también esa porción fue llevada después ¿a quién? A los gentiles. Así que el versículo 20 nos aclara esto y dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, lo que te decía anteriormente, hablaron también ¿a quién? A los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Es decir, lo que quiero en este caso enfatizar es que la palabra del Señor fue llevada ya no solo por quién, por los apóstoles. Hoy diríamos ya no solo por quién, por los pastores, ya no solo por quién, por el cuerpo de evangelización o por el cuerpo oficial o por la junta de diáconos, sino que todos tomaron ¿qué cosa? Esa carga de llevar y de compartir el evangelio. Hoy si no podemos salir es mucho más difícil entonces que en los templos se reúna la gente. Pero sí es posible, sí hay cómo hacer que tú en tu casa, que tú a través de un mensaje, de un WhatsApp, de algún medio de comunicación, que hoy los hay muchos, puedas también llevar ese evangelio, o sea, evangelizar como miembro de la iglesia, llevando ¿qué? La palabra del Señor, indicando y mostrando a la gente la necesidad ahora, ¿de qué? De arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Vuelvo a insistir, mi querido hermano, no quiero ser cansón, pero es verdad, más allá de la situación del coronavirus, ¿qué tal si una persona muere por esta pandemia o por cualquier otra razón sin conocer de Cristo, sin haberse arrepentido y sin saber que Él murió por nuestros pecados? O sabiendo, no creyó. ¿No crees que eso sería peor todavía consecuencia que la que ya estamos viviendo? Peor plaga, porque será ¿por cuánto tiempo? Por la eternidad. Así que hemos entendido qué es el evangelio, hemos entendido qué es evangelizar y ahora estamos entendiendo que está llamado a hacer esta tarea ¿quién? Toda la iglesia. Y toda es toda la iglesia. Los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, aún los ancianos, todo mundo. Aquí los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Quien llevó entonces la palabra a Antioquía, que después se convirtió en el centro de la realidad del evangelio, a través de cual después de esta iglesia o desde esta iglesia se impartió todo el evangelio al Asia. Entonces, mi querido hermano, ahora es el tiempo y el momento. ¿Para qué? Para también cumplir la gran comisión. Jueves Santo, que el Señor te bendiga ricamente y entiende que también, si tú no estás haciendo ese mandato de ir y predicar, estás desobedeciendo su palabra. Que el Señor te bendiga una vez más rica y abundantemente. Que el Señor nos guarde. Amén. Buenas noches.